La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentan Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestroamericano y global. Ante todo, muchísimas gracias a la Fundación Segundo Paso de Nuestra América, a la Universidad Bolivariana de Venezuela, por la invitación a este seminario y saber las vinculaciones que tenemos en este estudio de lo que es la soberanía comunicacional, que nace precisamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela a través del Centro de Estudios de la Comunicación Social y Tecnologías de la Información Libre. Soy la responsable de los simposios de estas conferencias que se dan y fui cursante del doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico en el área de información y por supuesto me empeñé en crear un concepto sobre soberanía comunicacional en vista que nos tocó viajar a Bolivia, a Chile, a Argentina y ver que el problema de la soberanía comunicacional no reside en un solo pueblo, sino que es el efecto de nosotros como pueblo, como nación, como región, y que tiene una incidencia directa en nuestro gentilicio, en nuestra manera de ver, de pensar las informaciones que recibimos y los efectos, algunas veces contraproducentes, que tienen las informaciones cuando no son diseñadas, no son verdaderas, no son plurales, no son veraces. Entonces, no podemos hablar de una soberanía comunicacional cuando son los dueños de los medios de comunicación los que tienen el poder. Y a pesar de que un Estado haga las regulaciones, siempre el poder económico se impone de una u otra manera. No es una realidad de un país, es una situación de cada nación. Por ello, en este trabajo que vamos a presentar, quisiera hablar de los elementos de soberanía comunicacional, las vinculaciones entre las relaciones de poder, el derecho público y el deber ciudadano. En este aspecto, desarrollar esta categoría de soberanía comunicacional implicó generar un constructo teórico que va más allá de la concepción territorial de seguridad y de defensa que lleva en sí el concepto soberanía, como lo conocemos mundialmente. En nuestra investigación, Elementos de Gestión Estratégica de Radiodifusión Pública para la Soberanía Comunicacional 2021, precisamos los fundamentos que integran la definición como tal y resaltan la importancia de la colectivización con lo que se forman a los comunicadores sociales en todo el globo terráqueo. A los comunicadores sociales se le exalta el ego, se le dice que son los que tienen el poder, que son los que comunican dentro de una esfera pública y las interacciones las genera el periodista, cosa mayormente mentirosa cuando sabemos que todos los comunicadores sociales somos obreros, somos unos escritores del hacer periodístico, pero no somos los que tenemos el poder. Somos ese mediador entre ese hecho que pasó y el cómo lo contamos a un público que no está presente. La categoría obliga entonces a visualizar el papel de cada sujeto que elabora en el contenido que transmite el medio para el cual trabaja. Es una acción que implica un colectivo detrás del mensaje que llega al usuario del medio de forma individual, porque entra por el oído del radioescucha a la vista del sujeto que ve la televisión o que lee un diario o a la consulta de una página web. Sin embargo, este mensaje individual va dirigido a un colectivo
llamado audiencia y se desdibuja en la palabra usuarios, usuarias. De esa manera nos generalizan el mensaje que tengamos. Por eso es que la emocionalidad nos identifica. Damos igual recibir un discurso presidencial que una tragedia humana por el grado de generalización. La soberanía comunicacional como concepto expresa que se manifiesta cuando el usuario de cualquier medio recibe la información veraz, plural, oportuna e independiente de influencias externas, emitidas en función de realzar la nación en su integralidad, en su cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, a objeto de preservar y dar a conocer el patrimonio cultural, geográfico y turístico del país. Sin embargo, surge la pregunta, ¿quién garantiza la soberanía comunicacional? Respondemos cada participante en su rol, dentro de la línea de acción de la estrategia planteada dentro de un medio hacia una población, un país, un continente o una acción mundial. No es un sujeto, es la suma de un colectivo, es el equipo que trabaja. Es el caso, por ejemplo, en el estudio de mi investigación de una emisora que fue objeto de trabajo. Allí se integra, no es el periodista, ese que tenemos el micrófono en la mano, es también el operador, es el plantero, es el productor que elabora el contenido, es el mensaje que se lee, es el medio que lo transmite hacia un usuario que sintoniza en individual y que la suma de cada persona se convierte en la audiencia objetivo del espacio en sí, es decir, la credibilidad de ese medio. En el plano colectivo, cada usuario que recibe el mensaje se siente tomado en cuenta por el medio de comunicación porque está transmitiendo en sus referentes culturales, está transmitiendo desde sus códigos, está resaltando sus gentilicios, su idiosincrasia, es decir, hace el realce de la identidad nacional del pueblo. Por eso es que no es solamente en Venezuela, es en cada pueblo en el que nos convirtamos y que nosotros como periodistas tenemos la responsabilidad. Un ejemplo de mensaje construido en identidad nacional, por ejemplo, son las diversas medidas tomadas por la Organización Mundial de la Salud en esta época de pandemia. Cada estado tuvo que adaptarlas de acuerdo a las necesidades propias, tomando en cuenta el referente cultural para preservar la vida. ¿Qué características tiene ese mensaje? ¿Qué características tiene ese concepto de soberanía comunicacional? Reitero, toda nación tiene sus referentes culturales, patrimoniales, geográficas y requiere de una difusión con códigos propios por y para ese pueblo como tal. Por ello decimos que la población debe apropiarse de su comunicación generando contenidos que le permitan no depender de las agencias informativas. Un caso concreto es Telesur, que fue creada pensando en una comunicación por y para nosotros en Sudamérica de cara al mundo, al tener corresponsales en los sitios, al tener una línea editorial abierta, una línea editorial compartida con su equipo, pues genera los contenidos y Telesur pasa a ser una agencia de referencia. Aquí en Venezuela no solamente está Telesur, está la Radio del Sur, están las agencias internacionales de noticias como ABN. Se vale de la observación, la indagación del contexto, en fin, es comprender la realidad desde distintos puntos de vista. Facilita el qué, el quién, el cómo, el cuándo y en algunos casos el qué, el para qué y el por qué, que son las aristas del mensaje a ser difundido teniendo conciencia de la interacción social investigada. Por ejemplo, las campañas para realzar nuestros gentilicios ante el atropello de las campañas mediáticas con epítetos descalificativos para desaparecer la venezolanidad, para desaparecer el hecho de ser
ecuatorianos, peruanos, argentinos, bolivianos. Somos la fuerza de trabajo que el mundo, supuestamente primer mundo, quiere desaparecer como fuerza, como persona, como grupo, como población etaria. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Plan de la Nación Simón Bolívar 2007-2003. Este plan es importante para la definición del concepto de soberanía comunicacional porque daba una ristra de actividades, de elementos de política comunicacional para garantizarla, pero no decía nunca qué significaba soberanía comunicacional. Y esa es la búsqueda que nosotros tenemos. Por eso este plan dio 5 grandes pasos. El primero fue el control social hacia los medios de comunicación masivos y por eso fortaleció a los medios de comunicación, tanto públicos como los medios comunitarios y alternativos. Ya vimos la experiencia que expuso el profesor Fernando Casado sobre las distintas etapas que sufrieron los medios de comunicación alternativos y comunitarios, que no es que salieron en 2000, a partir del 2003-2004. En Venezuela hay medios de comunicación alternativos y comunitarios desde la década de los 70 y fueron profundizados en los 80, pero desaparecidos en los 90. Y eso es parte de la política neoliberal que se fue llevando a cabo. En el 2002, con el comandante Hugo Chávez, tras el golpe de Estado, se vio en la necesidad de tener medios de comunicación que le fueran, por lo menos, fieles al Estado y que tuvieran una versión plural, una información veraz y desde distintos puntos de vista. De allí surge la necesidad de fortalecer los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Se fomenta la utilización de los medios como instrumentos de formación. En este momento tenemos la televisión Vive Televisión, destinada a ese proceso de formación y más en tiempos de pandemia. Se fortaleció los medios de comunicación e información del Estado para democratizar sus espacios de comunicación y esto tuvo mucho realce a partir del 2004 hasta la presente fecha, trabajando para que los medios del Estado tuvieran calidad en las transmisiones, pero sobre todo calidad en el contenido del mensaje que envían. Fortalecer la práctica de la información veraz, oportuna por parte de los medios de comunicación masivo. Ese es el principio constitucional del artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fomentar que los medios de comunicación masivos formen parte de la promoción, defensa de la soberanía nacional y de eso que nosotros estamos llamando identidad nacional. Consolidar el sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia protagónica, revolucionaria y en formación. Eso se logró a través de la modernización de lo que se llama el Sistema Nacional de Medios Públicos y a partir del 2012 cambió el nombre a Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIC. Fortalecer la red de medios de comunicación alternativas, tanto del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación como de la Asamblea Nacional, incentivar la creación y el fortalecimiento de vínculos de comunicación a organizaciones sociales. Los medios, tanto públicos como privados, tienen que tener un comité de usuarios para que puedan recibir la participación, la crítica de su audiencia en mejoras de su programación. Es decir, es un vínculo para poder exigir programación de calidad. Educar en la utilización responsable y crítica de los medios de comunicación social, promoviendo el control social de la población hacia los medios de comunicación masivos. Y esto se logra a través del artículo 10 de la Ley de Educación Media que solicita que en los colegios se haga el análisis crítico de medios desde temprana edad, se mantenga en
etapa diversificada de la educación en etapa secundaria hasta llegar a la universitaria. Promover el equilibrio entre los deberes y derechos informativos y comunicacionales de los ciudadanos y ciudadanas. Y esto lo están haciendo a través de campañas de comunicación, tanto en medios públicos como privados. Facilitar el acceso a la población excluida de los medios de comunicación para que den sus puntos de vista y estimular la participación ciudadana en defensa de los derechos y el cumplimiento de los deberes de comunicación. Es decir, es el universalizar el acceso a los diferentes tipos de comunicación. Esto lo realza el Plan de la Nación en el año 2007 al 2013 y se fueron cumpliendo paulatinamente, que es con los ejemplos que he estado poniendo. Pero la categoría soberanía comunicacional sigue estando en qué se constituye. Y nosotros señalamos que es un método en del saber humano desde un punto de vista hermenéutico. Es enmarcar, no está de manera terminada, es una cosa que se va enriqueciendo, como lo está haciendo felizmente la Central de Trabajadores de Argentina, que está también en la búsqueda de ese concepto propio de soberanía comunicacional. Y por supuesto, en este sentido, la categoría soberanía comunicacional converge en los procesos de formación, de comprensión y concientización de la realidad de la nación en la generación de ese conocimiento, considerando su función social, lo que hace una concepción de la comunicación por medio del acto de investigar, con una acción sistemática y socializada que trasciende los linderos mismos de esta comunicación tergiversada, mercantilizada, que nos ofrecen los medios de comunicación social. Y esta comunicación de soberanía comunicacional abarca temas y problemas emanados de la sociedad referidas no solo al contexto del caso venezolano, como ya lo hemos dicho, sino a través latinoamericano y en cada pueblo que enfrente a un hegemón. Cada pueblo que enfrente medidas coercitivas requiere de soberanía comunicacional, de medios que enfaticen su gentilicio, porque lo primero que nos atacan es el sentirnos, nos atacan la autoestima. Entonces, nuestros contenidos tienen que estar para elevar ese ser y esa valía que tenemos como pueblo. Nosotros tenemos disímiles lógicas de pensamiento y de trabajo científicos que varían considerablemente y por ello investigar lo que es la categoría comunicacional es precisamente la función de difundir una comunicación que nos distinga, que nos caracterice, que nos permita apropiarnos de ella como mecanismo propio de trabajo y difusión de la venezolanidad en acción oligopólica del conglomerado comunicacional capitalista que pretende desdibujar. Ante una relación de poder hegemónicos donde los gobiernos de Estados Unidos desde el año 2014 nos han aplicado 502 medidas coercitivas unilaterales desde los distintos puntos de vista comunicacionales, económicos, culturales. Han afianzado sobre todo apretar la tuerca en el área económica. Entonces exige la necesidad de restablecer la importancia de nuestra nación en la región y expresa también la necesidad de construir contenidos propios apostando a nuestra identidad como pueblo libertario, solidario y con próceres reales, no son de comiquitas, que dejaron un legado de independencia y además de independencia regional, que apuestan a la integración, que los imperios quieren borrar sistemáticamente con acciones ingenicidas. Ya para finalizar, destaco el marco jurídico desde el derecho público que compone la soberanía comunicacional. En primer lugar, los periodistas tenemos un código de ética que
fue diseñado desde el año 1973. También nos regimos por una ley de ejercicio del periodista venezolano de marzo de 1995. Tenemos una constitución de la República Bolivariana del año 1999. Tenemos un plan de la Nación 2007-2013 que definió las acciones para la soberanía comunicacional, más no dijo el concepto, que es el aporte que trabajamos. Y a su vez tenemos el Plan Patria de 2013 al 2019 y también tenemos la de 2019-2025, que es la que de una u otra manera nos habla de la soberanía tecnológica. Ahora tenemos una ley antibloqueo para poder enfrentar todas las medidas coercitivas unilaterales y desde la Universidad Bolivariana de Venezuela la Cátedra Libre Antibloqueo, que por supuesto, creada en marzo del 2021, ha facilitado la comprensión y la divulgación de lo que debemos hacer para alcanzar una estabilidad dentro de la nación que está bloqueada, pero que requiere la acción mancomunada y libertaria de cada uno de los pueblos. Reitero nuevamente el concepto de soberanía comunicacional que proponemos, y es que la soberanía comunicacional se manifiesta cuando el usuario de cualquier medio recibe información veraz, plural, oportuna e independiente de influencias externas, emitida en función de realzar la nación en su integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, a objeto de preservar y dar a conocer el patrimonio cultural, geográfico y turístico del país. Muchísimas gracias. La Fundación Segundo Paso para Nuestra América y el Centro de Estudios para la Comunicación Social y Tecnologías Libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela presentaron Tercer Seminario Internacional, la batalla comunicacional en América Latina, del 27 al 29 de junio de 2022. Construyamos juntas y juntos un nuevo modelo comunicacional emancipador, nuestro americano y global.